Bienvenida también a los que se puedan estar en emisión o los que puedan estar viendo este video más adelante. Hoy estamos comenzando una nueva serie que he titulado Oraciones que cambian temporadas. Oraciones que cambian temporadas. Y hoy es el primer mensaje de esta serie. Así que hay veces que el cielo parece cerrado. A veces nosotros oramos, esperamos y parece que nada está pasando. El cielo está despejado, no parece que vienen nubes de camino con lluvia, no hay ningún tipo de señal. Y a veces nosotros nos preguntamos si Dios nos está escuchando, ¿verdad? Y esto me trae otra historia. Hace muchos años un pueblo en África estaba pasando por un tiempo de gran sequía. Las cosechas se estaban perdiendo, los animales se estaban muriendo, había personas que también estaban muriendo, los niños estaban llorando. Así que el pastor del pueblo convocó a orar para que esta sequía pudiera terminar. Y luego de orar y clamar porque Dios enviara lluvia, al día siguiente el pastor decidió nuevamente reunir al pueblo. Y a la reunión solamente llegó una niña con una sombrilla. Y era la única que realmente estaba esperando la lluvia. Y esto me hace recordar también hace unos años atrás cuando yo me congregaba en la iglesia que me congregaba cuando era adolescente. Una hermana de la iglesia estaba orando por la salvación de su esposo. Su esposo estaba lejos del Señor, bien lejos del Señor, estaba hundido en el vicio del alcohol, era temido por ella, era temido por sus hijos, y este hombre no quería saber nada de Dios. Y esta mujer estuvo por muchos años orando por su esposo, y llegaba sola a la iglesia, llegaba a adorar al Señor, levantaba sus manos, oraba, compartía la iglesia, pero no había ninguna señal de que su esposo por ninguna manera haya sido tocado por el Señor. Hasta que un día de repente, un domingo, en un servicio como este, su esposo decidió llegar a la iglesia y al final del servicio, en el momento del llamado, pasó al frente y aceptó a Jesús como su Salvador, y a partir de ahí la vida de este hombre y la vida de esta familia fue transformada por el poder de Dios y por el poder de la oración contestada. Y yo quiero hablarte precisamente de ese tipo de fe, de la fe que ora hasta ver las nubes, de la fe que ora hasta ver que algo suceda. Y el pasaje de la Escritura que les quiero compartir se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. Primera de Reyes, versículo 18, versículos del 41 al 46. Esto es una historia conocida. Cuando le lea, le voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Le doy un momentito por si lo va a buscar. Y leemos la palabra del Señor. Nuevamente, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 41 al 46. Y dice así la palabra del Señor. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber, y Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo y se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Y su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Y el versículo 44 dice: finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Y el versículo 46 dice: entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Y este pasaje de la Escritura posiblemente usted lo había escuchado anteriormente. Es uno de esos pasajes bien conocidos que se predica en muchas ocasiones de ellos. Y aquí en Primera de Reyes 18 encontramos un hombre que conocía el poder de orar hasta que viera resultados. Pero vamos al trasfondo de la historia de qué nos trajo hasta aquí, ¿verdad? El pueblo de Dios, como en muchas otras ocasiones, le había dado la espalda a Dios y había comenzado a adorar otros dioses. A través de la historia de Israel, y Israel tuvo reyes buenos que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, pero también tuvo muchos reyes que hicieron lo que le desagradó a Dios.
Y este es el caso del rey que está al mando en este momento cuando estudiamos esta historia del profeta Elías. Y el rey que está a cargo en este momento se llama Acab, o se llamaba Acab. Y es uno de esos reyes que podemos encontrar en la Escritura que nos dice claramente que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Primero, él se casó con una mujer que era de otro lugar, una mujer pagana, de un lugar que se llamaba Sidón, que era una ciudad antigua que estaba al norte de Israel. Y esta ciudad tenía algunas cosas en particular, entre ellas era una ciudad politeísta, y una politeísta significa que adoraba muchos dioses, y entre estos dioses estaba Baal y estaba Acera. Entonces, era una de las ciudades más importantes de los tiempos del Antiguo Testamento, porque tenía buen comercio marítimo, porque tenía arte, porque tenía cultura, y de ahí, de esta tierra pagana, el rey Acab, que se suponía que era un rey que sirviera a Dios porque vivía y era el rey de la tierra que Dios había escogido, decidió casarse con esta mujer que adoraba a otros dioses y que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Así que cuando se casa con ella, esta mujer tenía una gran influencia sobre el rey Acab y comenzó a cambiar la historia del pueblo de Dios. ¿Cómo? Introduciendo la adoración específicamente al dios Baal. ¿Quién era este dios falso llamado Baal? Entre las cosas o entre los poderes que le atribuían a este dios Baal era que era el dios de la lluvia. El dios de la lluvia. Así que el pueblo de Dios había comenzado a confiar en este dios falso llamado Baal para sus tiempos de lluvia, para que les diera cosechas, para que les diera la comida a través de la cosecha. Entonces llegó este tiempo de crisis y aquí surgió este profeta llamado Elías, un hombre fiel a Dios, y a través de él Dios demostró que ningún otro Dios es el Dios que tiene el control de la lluvia, que tiene el control de los cielos, que tiene el control de la naturaleza. Cuando Dios decidió a través de la oración de Elías cerrar los cielos por 3 años y medio. Y esto de cerrar los cielos por 3 años y medio no fue simplemente por casualidades de la naturaleza, no fue algo que sucedió de casualidad, Dios cerró los cielos por juicio ante su mismo pueblo, precisamente porque le había dado la espalda a Dios. Así que este hombre primero oró para que se cerraran los cielos y Dios, a través de su oración, cerró los cielos. ¿Qué trajo la adoración a este Dios falso a Israel? ¿Y qué más trajo esta mujer llamada Jezabel, que la Biblia llama como una de las mujeres más malas de la historia al pueblo de Dios? Ya les dije, trajo la idolatría a Baal y a Acera. Construyeron un templo para él, construyeron un altar para Baal y le sirvieron en ese templo. Jezabel se aprovechó de la debilidad moral del rey Acab para poder manipularlo. El rey Acab era un rey altamente manipulable por su esposa. Él hacía lo que su esposa le pedía que hiciera. Así que eso lo llevó a consentir muchas atrocidades que Jezabel quiso hacer. Lo llevó al asesinato y el robo. Había una viña, un campo de un hombre llamado Nabot que agradaba a Dios. Y a ellos les gustó ese terreno, ¿verdad? Y no pudieron hacer que Nabot le cediera ese terreno, le vendiera ese terreno. Así que buscaron una excusa para asesinar a este hombre llamado Nabot. Y ese asesinato provocó la condenación de Dios también a estas dos personas. Y aunque Jezabel fue la ejecutora de este crimen, Acab permitió también la persecución y el asesinato de los profetas de Dios en todo Israel. Así que Jezabel usó su autoridad, su astucia y su personalidad dominante para doblegar la voluntad de este rey llamado Acab. Entonces llega este hombre llamado Elías, un profeta de Dios, que no solamente desafía a los falsos dioses, sino que oró para que se cerraran los cielos y los cielos se cerraron. Y en esta historia que acabamos de leer, oró para que Dios abriera los cielos y a través de su oración Dios abrió los cielos nuevamente. Y hoy yo quiero enseñarte que Dios responde a las oraciones perseverantes, incluso cuando no ves nada todavía. El primer punto de este mensaje, de los versículos que acabamos de leer, de ese versículo 41 dice: entonces Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un aguacero torrencial. Y aquí vemos una fe declarada antes de verla. Elías no estaba viendo nada. Elías realmente no estaba escuchando ningún sonido de lluvia.
porque no se veía nada, no había nubes, el cielo estaba seco, el cielo estaba despejado. Pero en la fe, él podía en su espíritu escuchar el aguacero que venía de camino. Y de eso se trata la fe. La fe se trata de ver cuando no hay nada que ver. La fe se trata de creer cuando todavía no vemos. Hay un refrán por ahí popular que dice ver para creer. Pero la fe trata de totalmente lo opuesto. Primero crees y después ves. Así que Elías no estaba viendo nada. Elías realmente en lo natural no estaba escuchando nada. Pero en su espíritu, por la fe, le estaba escuchando este aguacero que el pueblo necesitaba y que venía de camino, aunque aún todavía no se veía nada. En su espíritu oyó lo que no se veía en el cielo. Y esto nos enseña que la fe ve lo invisible y oye lo inaudible antes de que ocurra. Y eso es algo que nosotros tenemos que poner en práctica también en nuestra vida. Porque a nosotros se nos hace fácil creer cuando tenemos un indicio de que algo está pasando. Nosotros creemos en el milagro cuando estamos viendo que algo ya empezó a suceder. Nosotros creemos que algo va a pasar cuando alguien ya nos dijo algo, cuando ya vimos algo moviéndose. Pero la fe nos está invitando a que nosotros creamos, aun cuando todavía no vemos nada sucediendo. El cielo estaba cerrado, pero Elías no se rindió. Elías siguió orando. Los versículos 42 y 43 me dicen que Elías subió al monte Carmelo y se inclinó hasta el suelo y oró con el rostro entre sus rodillas. Y el versículo 43 dice, y luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Y su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Y 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Esta posición que tomó Elías, que nos dice que se postró al suelo y que prácticamente metió su cabeza entre medio de sus rodillas, nos habla de una posición de humildad de parte del profeta Elías, pero también nos habla de una intercesión espiritual intensa. Él sabía que la batalla porque cayera lluvia nuevamente después de 3 años y medio, donde el pueblo le había dado la espalda a Dios, donde había sido un pueblo idólatra, donde había adorado a otros dioses, no iba a ser fácil. Él sabía que iba a tener que clamar, él sabía que iba a tener que persistir, él sabía que iba a tener que interceder a favor del pueblo para que Dios escuchara su oración y algo cambiara en la atmósfera de ese lugar. La batalla de fuego fue una batalla pública, pero la batalla por la lluvia fue una batalla privada. En este mismo capítulo, antes de los versículos que les acabo de leer, se dio una de las batallas más épicas que podemos ver en toda la Biblia. Y vemos como el profeta Elías retó a los profetas de Baal a que fueran al monte para que vieran cuál era el Dios más poderoso. Si era Baal, si era ahí anteriormente, nos deja saber que estos profetas estuvieron gritando, se cortaban con cuchillos para botar sangre, tratando de llamar la atención de su Dios, pero absolutamente nada sucedió. No había nada había cambiado, nada había sucedido. Y Elías nos deja saber los versículos que él estaba viendo todo este escenario. Y en algún momento empezó a bullear a los profetas de Baal. Es decir, ¿qué pasa? Su Dios no los escucha. ¿Será acaso que su Dios está en el baño y no los está escuchando? Hasta que llegó el momento que Elías dijo, llegó mi turno de demostrarles cuál es el Dios más poderoso. Pero no solamente clamó en ese momento. Él dice que pidió que mojaran el lugar donde ellos estaban allí. Ese lugar donde ellos estaban allí clamando para ver cuál Dios era el más poderoso. Él pidió que echaran agua. Y fíjese, lo que escaseaba, lo que no había, precisamente el profeta le pidió a la gente que estaba allí que derramaran agua en ese lugar. Y el profeta Elías clamó y nos deja saber que fuego bajó del cielo en ese momento. Y más adelante dio la orden para que atraparan a los profetas de Baal y nos deja saber los versículos que Elías exterminó, liquidó, eliminó a los 450 profetas de Baal. Este hombre tenía que estar extenuado, cansado físicamente cuando estaba clamando por este milagro ahí. Esa batalla, como les dije, fue una batalla pública, fue una batalla que todo el pueblo vio, fue una batalla que todo el pueblo escuchó. Pero ahora Elías había dejado todo eso a un lado y ahora estaba él, su sirviente y Dios en ese momento en la batalla espiritual porque volviera a caer lluvia en ese lugar después de 3 años y medio. Entonces él envió a su sirviente, envió a su siervo
Y le dijo, después de haber estado orando, le dijo, ven, mira el cielo. Y el siervo fue, subió al tope del monte y fue, miró y no vio absolutamente nada. El cielo estaba despejado. El cielo estaba totalmente seco, no había ni una sola nube. Y el sirviente de Elías volvió para atrás y le dice, Elías, no vi nada, no hay absolutamente nada. El cielo está despejado, hay sol, no hay nube, no hay nada que aparenta de que viene lluvia de camino. Y esa expresión de que no vi nada representa lo que muchas veces nosotros experimentamos en esos momentos cuando estamos orando y el cielo parece que está cerrado. Porque a todos nos tiene que haber pasado. Todos en algún momento debemos haber hecho un clamor delante del Señor. Todos en algún momento debemos haber orado por algo que necesitamos, un anhelo del corazón. Diferentes cosas por las que nosotros podemos orar o podemos clamar y parece que nada está sucediendo. Parece que ni una hoja se está moviendo. Nada. Vemos que todo sigue absolutamente igual. Pero esto no desanimó a Elías. Así que Elías le pidió a su siervo que siguiera subiendo al monte en diferentes ocasiones. Y esto no fue que llegó y subió y volvió y bajó. No sabemos cuánto tiempo realmente, cuántas horas tal vez estuvo Elías ahí orando entre medio de sus rodillas, clamando, intercediendo, porque Dios mandara lluvia. Pero en 7 ocasiones él envió a su sirviente a que fuera a mirar otra vez. Él no se rindió, él persistió y 7 veces le pidió que fuera a investigar. Y en la Biblia los números también tienen una importancia. Y en este caso el 7 simboliza la plenitud, significa la perfección. Me está hablando de una oración completa, de una oración persistente, de una oración madura por parte del profeta Elías, donde él no se rindió y en 7 ocasiones envió a su siervo a ver si algo había cambiado en la atmósfera de Israel. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cuántas veces hemos orado? Y tu siervo, por usar este ejemplo, tu siervo, tu lógica, tu vista, tus oídos, tu razón, te dice, no veo absolutamente nada. Oramos por un familiar y nada ha cambiado. Oramos por un hijo que se ha alejado del Señor y nada está sucediendo. Oramos por nuestras finanzas porque estamos pasando por un económico difícil. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje nos han enviado, porque estamos orando porque la relación de matrimonio mejore, pero no ha mejorado absolutamente nada y hay veces que parece que las cosas van peor. ¿Cuántas veces hemos orado por eso? Pero Elías nunca dijo, pues entonces como no veo nada, pues debe ser que no es la voluntad de Dios. Porque hay veces que nosotros oramos, pero oramos una vez y nada ha sucedido y nos rendimos. Oramos 2 veces y nada ha sucedido y nos rendimos. Y una de las primeras cosas que decimos es, pues quizás no es la voluntad de Dios. Pero déjame decirte algo. A menos que tú hayas recibido un claro no de parte de Dios, que hay veces que sucede, hay veces que Dios nos dice simplemente no, porque no te conviene, porque no quiero eso para ti, porque quiero algo mejor. Pero hay ocasiones en que Dios no nos ha dicho que no, y nosotros al poco tiempo de estar orando, todavía Dios no quiere abrir los cielos a favor del pueblo. No, en 7 ocasiones Él lo envió y siguió persistiendo y le dijo, vuelve otra vez. La oración perseverante no se rinde cuando no se ven los resultados. No se rinde cuando nos damos cuenta que parece que nada ha cambiado. La oración persistente no se rinde cuando las personas no han cambiado. La fe verdadera dice, yo no veo la lluvia, pero oigo el sonido de la abundancia. Y hay veces que nosotros, aunque no veamos nada en nuestro espíritu, en nuestra fe, nosotros tenemos que comenzar a ver lo que queremos ver. Nosotros tenemos que, por medio de la fe, comenzar a ver el cambio en esa persona que estamos orando para que Dios la transforme. En esa persona que está lejos de Dios, que le ha dado la espalda a Dios y hemos estado clamando para que Dios haga un milagro, para que toque su vida, para que haya una transformación y nada parece suceder en nuestro espíritu. Nosotros tenemos que comenzar a ver que esa persona ya Dios la tocó y que Dios lo ha convertido en un ministro. Dios lo ha convertido en una persona que testifica. Dios lo ha convertido en una persona que Él transformó su vida para gloria y honra del Señor. Que hay veces que nosotros no vemos que nuestras finanzas cambien.
y estamos orando y estamos clamando y tenemos que seguir intercediendo y tenemos que ver en nuestro espíritu cómo las cosas han cambiado, que todo sigue igual. Cómo Dios abre las ventanas de los cielos, las puertas que nosotros necesitamos que se abran, aunque todavía estén cerradas. Nosotros tenemos que ver en nuestro espíritu, por medio de la fe, que Dios ha abierto esas puertas que necesitamos que sean abiertas. Cuando estamos en medio de esa relación de matrimonio, esa relación de noviazgo, esa relación familiar que está afectada y que parece que todo va para atrás, tenemos que interceder, tenemos que clamar y comenzar a ver que Dios restaura lo que parece que se estaba rompiendo. Nuevamente, la fe dice, no veo la lluvia, pero oigo el sonido de la abundancia de la lluvia que viene de camino. Entonces, lo segundo es que Dios responde a los que insisten con fe. El versículo 44 dice que finalmente, a la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Y esto fue todo lo que el profeta Elías necesitó para saber que el milagro venía de camino. No era algo grande, no era una nube que cubría todo el cielo, no eran muchas nubes negras que nos garantiza que la lluvia estaba ahí. No, él vio una pequeña nube, tan lejos la vio este sirviente, que dice que a la distancia lo que parecía era del tamaño de la mano de un hombre. Pero para Elías esto fue suficiente. Él no necesitaba ver una nube gigantesca, él no necesitaba ver muchas nubes. Con esa pequeña nube que el siervo vio a la distancia, Elías sabía que era el comienzo de algo que Dios estaba haciendo. La nube era pequeña, pero esa pequeña nube era la señal de una gran promesa de parte de Dios que iba a ver cumplida. Y eso mismo sucede con nosotros nuevamente. Hay veces que Dios ha prometido cosas para nuestra vida, ha prometido cosas para nuestra familia, ha prometido cosas para nuestro ministerio, ha prometido cosas para el propósito de nuestra vida. Y hay veces que parece que nada está sucediendo. Mire, todo lo que necesitamos ver en nuestro espíritu es esa pequeña nube, esa pequeña señal de que la promesa de Dios se está cumpliendo. Lo que era apenas visible contenía la lluvia abundante que Dios había prometido para el pueblo luego de esa victoria. Entonces, aunque solamente veas una pequeña nube, sigue orando, porque la lluvia viene de camino. Y yo he dicho muchas veces que nosotros, especialmente los puertorriqueños, los latinos, somos desesperados y nos gusta que las cosas sucedan inmediatamente. Por eso es que en esta época que estamos, con los mensajes instantáneos, con la comida instantánea, con los fast food, nos desespera si tenemos que esperar 2 o 3 minutos. Es preciso ustedes verlo en la escuela, cuando trabajo con los estudiantes. No pueden estar unos segundos sentados quietos sin hacer nada. No, se desesperan. Ahí quieren todo instantáneamente, quieren todo inmediatamente. Pero Dios nos enseña que Él trabaja por medio de procesos en la vida del ser humano. Así que, aunque solo veas una pequeña nube, sigue orando, sigue clamando, sigue insistiendo, porque la lluvia viene de camino. Lluvia abundante que viene de camino y que ese agricultor necesita. Así que nosotros oramos, pero como el agricultor tenemos que ir preparando el terreno para esa lluvia que viene de camino. Porque de nada vale que esa lluvia caiga y para que el agricultor no haya preparado la tierra, no haya sembrado la semilla, no haya quitado las piedras que tienen que quitar del camino. Hay que preparar el terreno para cuando llegue la lluvia. Así que aunque no veas nada, prepárate para la lluvia abundante que Dios va a enviar de camino. Entonces, cuando veas una pequeña nube, no la menosprecies. No pienses que no vale la pena. No pienses que Dios no está haciendo nada. Dios sigue trabajando tras bastidores. Hay veces que nosotros nos desesperamos y decimos, Dios me dijo que no. O Dios está enojado conmigo. O Dios me dio la espalda. O Dios no me quiere contestar. Y lo que nosotros no sabemos es que tras bastidores Dios sigue trabajando a nuestro favor. Aunque físicamente no parezca que nada está sucediendo, tras bastidores Dios, tu pequeña nube que has estado esperando. Quizás tú necesitas, necesitas mucho dinero para poder cubrir tus deudas. Pero esos $100 adicionales que te llegaron de alguna manera que tú no esperabas, puede ser la pequeña nube que tú has estado esperando. La señal de esperanza. Quizás hay una relación que no había estado muy bien. Quizás no se habían estado ni tan siquiera hablando mucho.
Y esa pequeña frase, esa pequeña conversación de unos segundos, cortita, puede ser la pequeña nube que tú habías estado esperando. Quizás has estado esperando por un cambio en tu trabajo y todo seguía igual o todo seguía de mal en peor. Parecía que las oportunidades no iban a llegar. Pero nuevamente hubo algo que sucedió en estos días. Y esa es la pequeña nube que tú habías estado esperando. Mira lo que me dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. La oración es una de las herramientas más poderosas que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como cristianos tenemos. Y nuevamente, a veces nosotros comenzamos a orar por algo y no vemos que las cosas cambian inmediatamente. No vemos que las cosas se transforman inmediatamente. No vemos que la puerta se abre inmediatamente. No vemos cambios en las personas que queremos ver cambios inmediatamente. Y nos rendimos. Pero 1 Tesalonicenses 5:17 me dice: nunca dejen de orar. Cuando Dios quiere enviar lluvia, Dios no empieza inmediatamente con la tormenta. Dios empieza con una señal para probar tu fe. Dios envía pequeñas señales para ver si nuestra fe permanece. Dios envía pequeñas señales para ver si verdaderamente nosotros lo amamos o no lo amamos. Dios envía esa pequeña señal para ver si tú y yo somos fieles en lo poco, para saber si Él nos puede poner en lo mucho. No esperes ver la lluvia completa para creer. Cree desde la pequeña nube, porque esa es la señal de que el milagro que habías estado esperando, de que la promesa que Dios te había entregado, viene de camino. Tercer y último punto. La fe de Elías aceleró lo que Dios ya había determinado. La fe de Elías aceleró lo que Dios ya había determinado. Versículos 45 y 46 dice: y poco después el cielo se oscureció de nubes y se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Y el versículo 46 dice: entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Esa pequeña nube que Elías vio lo hizo levantarse, lo hizo salir corriendo. Mire, ni Usain Bolt corrió más rápido que Elías en ese momento. Ni Coulson corrió más rápido que Elías en ese momento. Dice que le pasó por el lado del carro que iba con el caballo del rey y todo el tiempo corrió adelante de ellos. Y nos dice que luego de esa pequeña nube se levantó un fuerte viento que entonces desató un gran aguacero. Entonces, esto nos deja saber que cuando el tiempo de oración termina, el cielo responde. Cuando la oración termina su trabajo, el cielo responde. Y es que Dios no cierra los oídos al clamor de sus hijos. Yo les he dicho antes, hay tres maneras en que Dios contesta. Dios nos dice no. Dios nos dice ahora no. O Dios nos dice que sí. Y Elías tuvo que esperar por la respuesta de Dios, pero Dios le dijo que sí. Y con esto Dios no solamente cambió el clima, sino que cambió la historia de una nación por completo. De haberle dado la espalda a Dios, nuevamente comenzaron a servir a Dios luego de este evento. Santiago 5, 17 y 18 nos deja saber algo bien importante. A veces nosotros no oramos, a veces nosotros no evangelizamos, a veces nosotros no le hablamos a otros de Dios, porque pensamos que esto está destinado para unas personas especiales. Pero Dios simplemente coge a aquellos que están dispuestos a servirle. Dios escucha la oración del pastor, pero Dios escucha la oración del miembro de la congregación. Dios escucha la oración del evangelista, pero Dios escucha la oración de las ancianitas de la iglesia, muchas veces más rápido que las oraciones del evangelista. Mire lo que me dice Santiago 5, 17 y 18 acerca del profeta Elías. Santiago 5, 17 y 18 nos dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio.
Y el versículo 18 dice, y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Lo más importante que quiero que tú entiendas de ese versículo es que nos deja saber que Elías, aunque era un profeta de Dios, era un ser humano, era un hombre como cualquiera de nosotros, pero nos dice que oró con fe. Pues es importante que nosotros podamos entender eso. Orar y pensar a la misma vez, Dios no me va a contestar. Estoy orando, pero yo sé que Dios me va a decir que no. Estoy orando, pero yo sé que Dios me va a dar la espalda. Estoy orando, pero yo no soy fulano o mengano a quien Dios le contesta. Elías era un hombre como cualquier otro, pero oró con fe y creyó que iba a hacer. Hace un tiempo escuchamos un testimonio de un hombre, un predicador de aquí de Puerto Rico, que decía que cuando él comenzó el ministerio y comenzó a servir a Dios, una de las cosas por las que él clamaba a Dios era porque lo dejara ser padre. Y él dice que en todos los exámenes que él se había hecho, los médicos habían dicho, tú nunca vas a tener hijos. Le decían a este hombre, tú eres estéril, no hay manera de que tú puedas tener hijos. Y dice que él estuvo orando por un tiempo y nada cambiaba, nada sucedía. Pero él dice que llegó un momento donde tuvo una especie de revelación de parte de Dios y dijo, si verdaderamente yo tengo fe de que Dios va a contestar esta oración, yo tengo que comenzar a hacer algo para que Dios provea el milagro. Y él dice que lo primero que hizo, que para muchos no tenía sentido, es que se mudó del apartamento donde estaba, que solamente era de un cuarto, y dice que se mudó a otro que tenía un cuarto adicional, porque él iba a preparar el cuarto donde iba a estar ese bebé, ese hijo o esa hija que Dios le iba a dar. Él dice que ese simple acto de fe desató el milagro de parte de Dios, y tiempo después sucedió el milagro y Dios le permitió ser padre no de uno, sino de dos. No fueron gemelos, pero Dios le entregó dos. Así que muchas veces nosotros necesitamos movernos en fe, y aunque no veamos nada sucediendo, tomar los pasos para ver el milagro de parte de Dios. Estamos esperando lluvia, pues ¿dónde está la sombrilla? Estamos esperando que Dios nos dé una prosperidad económica. ¿Qué arreglos estamos haciendo nosotros para recibir esa prosperidad económica? Estamos nosotros creyendo que Dios va a hacer un milagro en mi lugar de trabajo. Estoy trabajando como para que esas puertas se me abran en el trabajo. Hay algo que nos toca hacer, hay algo que solamente le toca a Dios, y hay cosas que nos toca hacer a ti y a mí para poder recibir ese milagro de parte de Dios. Mire lo que dice Lucas 18, versículos 7 y 8. Me parece que este es el último versículo. Lucas 18, versículos 7 y 8 dice, y este es Jesús hablando, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Les aseguro que pronto les hará justicia. Así que este versículo nos deja saber que cuando tú y yo clamamos a Dios, que cuando tú y yo persistimos en oración, que cuando tú y yo oramos con fe, tarde que temprano Dios nos hará justicia. Así que ora con esa confianza, ora con esa seguridad de que ya Dios tiene la lluvia que tú has estado esperando, porque tu perseverancia en muchas ocasiones es la que provoca el milagro. No te detengas en el sexto intento, porque tu nube puede venir en el séptimo. No te canses de orar, porque el cielo se está nublando a tu favor y te va a dar la lluvia que tú has estado esperando, según lo estaba esperando el profeta Elías. Y con esto empiezo a cerrar. La sequía de parte de Dios fue un juicio, pero a la misma vez fue la oportunidad de la restauración del pueblo de Dios. Segundo, el avivamiento público, el fuego que cayó del cielo, debe ir acompañado de la oración privada. En el bulto. Número 3, las promesas de Dios requieren la participación humana. ¿Qué requieren de parte de nosotros? Requieren fe, requiere perseverancia y por supuesto requiere la oración. Cuarto, la fe no depende de señales visibles. Se mantiene firme hasta que la nube aparezca. Porque si nosotros viéramos que algo está sucediendo, ¿para qué necesitamos la fe? Es precisamente en esos momentos donde parece que nada pasa, que nada está cambiando, que nada está sucediendo, que necesitamos mantener una fe firme. Entonces, Elías nos enseña que la oración perseverante
abre los cielos que en algún momento estuvieron cerrados. Que cuando tú oras con fe, aunque el cielo esté despejado, aunque no se ve ni una sola nube, Dios comienza a mover su mano a favor de sus hijos. Entonces, ¿qué Dios nos quiere decir hoy? Primero, que es importante que cuando tú y yo oremos con fe y confianza. Hebreos 11:6 me dice lo siguiente. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que les recompensa. Buscamos con fe de que Dios va a responder y reconociendo que los tiempos de Dios son perfectos y que Dios sabe lo que hace. La lluvia para el pueblo llegó en el momento que tenía que llegar, pero necesitó de un profeta que no se rindió en la oración y siguió clamando hasta que vio que todo cambió en un instante. Cuando ores, mira, escribe fechas, escribe el antes, y cuando Dios te conteste, escribe el después de cuando Dios te contestó. Escribe cosas específicas por lo que estás orando, por lo que estás creyendo, por lo que estás clamando, y cuando Dios te conteste, ese es el testimonio vivo de que Dios contestó tu oración y que Dios no se olvidó de ti. Segundo, ora en y por la voluntad de Dios. Siempre ora en la voluntad de Dios, pero también ora porque se haga la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Así que cuando oremos porque se haga la voluntad de Dios y oremos por algo que le agrada a Dios, por algo que sea la voluntad de Dios. Porque hay veces que oramos sin pensar, que oramos, ¿realmente tú crees, Señor, llévatelo, te lo envío? ¿Realmente tú crees que Dios va a contestar esa oración? ¿Sabes qué? Esa persona que nos está haciendo la vida de cuadritos, también Dios quiere que sea salva. Aunque tú digas, mira, este fulano no tiene salvación, ni el diablo lo quiere, no pienses eso. Esa persona que te está haciendo la vida difícil, Dios quiere salvarla. Así que cuando ora, Dios, cámbialo. Dios, sálvalo. Dios, atráelo a tus caminos. Cuando estás orando, nunca ores por el mal de nadie. Nunca ores por algo que vaya en contra de la ley. Señor, dame los números de la loto. Nunca te los va a dar. Nunca te va a dar esos números. Así que no ores por algo que no le agrade a Dios. Ora porque Dios te dé la sabiduría para tú poder prosperar económicamente, para tú crecer en tu área de trabajo, para que tu negocio pueda crecer. Ese tipo de oración le agrada a Dios. Tercero y último, ahora sí con esto cierro. Ora con perseverancia. No te quites fácilmente, no renuncies fácilmente, porque no veas los resultados. El profeta Elías tuvo que enviar a su siervo en 7 ocasiones. No sabemos cuántas horas estuvo orando nuevamente. En 7 ocasiones lo tuvo que enviar hasta que por fin vio esa pequeña nube que era la señal de que Dios había contestado la oración. Ahorita te leí en 1 Tesalonicenses 5:17 que dice, nunca dejen de orar. Mire, tenemos que ser persistentes. Hay veces que Dios realmente quiere ver si tú y yo creemos o no creemos, si nuestra fe es verdadera o no es verdadera, si nuestra fe es persistente o no es persistente, si tú y yo creemos o no creemos que Él puede hacer ese milagro. Así que ora con perseverancia. Aunque los cielos se vean cerrados en tu familia, aunque los cielos se vean cerrados en tu negocio, aunque los cielos se vean cerrados por ese empleo que estás orando, aunque los cielos se vean cerrados en tu ministerio, en tu iglesia, aunque los cielos se vean cerrados en tu condición de salud, sigue orando y sigue clamando hasta que Dios conteste. Ora hasta ver la nube que viene de camino. Si tus sueños están secos, ora hasta ver la nube. Si tu salud, si tu ánimo, tu fe están secas, ora hasta que veas la nube que viene de camino. La respuesta de parte de Dios puede empezar con algo pequeño. Nuevamente, nosotros queremos ver las cosas en grande. Nosotros queremos ver lo gigante. Nosotros queremos ver lo impresionante. Y hay veces que queremos eso para que otros puedan ver. Pero tenemos que ver la pequeña nube. Esa pequeña nube, esa pequeña señal, ese pequeño indicio nos deja saber que la promesa de Dios está a punto de cumplirse y que Dios abrirá la ventana de los cielos y caerá esa lluvia que tú y yo estamos necesitando, que por la que tú y yo hemos estado clamando. Esa pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre
es todo lo que necesitamos para seguir creyendo, para seguir confiando en que Dios no nos ha abandonado, en que Dios no ha cerrado sus oídos a nuestra oración, a que Dios escuchó nuestra oración y que esa promesa que hace un tiempo Él nos hizo viene de camino. Dios no olvida las oraciones que haces, aunque el mundo a tu alrededor parezca moverse sin fe. Nuevamente, Dios no olvida las oraciones que haces. No dejes que la ausencia de señales te haga rendirte. Hay veces que nos rendimos precisamente por eso. No vemos que las cosas sucedieron inmediatamente. Nos rendimos. No vemos que las cosas están sucediendo como yo quiero que sucedan. Nos rendimos. Pero la fe se demuestra cuando sigues orando, aunque no veas absolutamente nada. Porque cuando crees sin ver, el cielo se prepara para llover. ¿En qué área de tu vida estás viviendo un tiempo de sequía? ¿Dónde has dejado de orar porque te cansaste de esperar? Hoy Dios te está invitando a que vuelvas a orar, a que vuelvas a creer, a que ores con persistencia, aunque no veas algo gigante sucediendo, aunque no veas un milagro espectacular que sucede inmediatamente que comenzaste a orar, aunque no veas cambios en el mismo momento que oraste, aunque han pasado 2, 3 semanas, un mes, 2, 3 meses y no has visto cambios, Dios te está invitando a que seas perseverante en la oración, que sigas clamando, que sigas creyendo hasta que veas esa pequeña nube que te deja saber que tu milagro viene de camino. Dios no ha dicho no, Dios solamente te está diciendo ora otra vez. Y con esto quiero cerrar. Como siempre quiero comenzar orando por los que puedan estar viendo este video, orando por los que puedan ver este mensaje más adelante. Probablemente yo no te conozco, yo no sé tu necesidad. Definitivamente no sé por qué estás orando, no sé por qué estás clamando, no sé qué milagro necesitas de parte de Dios, no sé tu necesidad, pero Dios la conoce. Y ese mismo Dios que envió esa pequeña nube como la señal del cumplimiento de una promesa, es el mismo Dios que puede hoy comenzar a contestar tu oración si tú persistes, si tú crees, si tu fe se mantiene firme. Así que voy a orar por aquellos que puedan estar viendo este video. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Quiero presentarte a nuestros hermanos, nuestros amigos, amigas que puedan estar viendo este video ahora mismo o que puedan ver la transmisión de este video más adelante. Padre, porque pensaron que tú habías dicho que no, o que pensaron que su milagro no era posible. En esta hora, Señor, yo me uno junto a ellos para orar con fe, Señor, para orar creyendo por ese Dios que honra la persistencia en la oración de sus hijos, por ese Dios que puede enviar esa pequeña nube que hoy puede cambiar la situación de aquellos que están orando, por aquellos que en algún momento se rindieron en oración y están esperando un milagro de parte tuya. Señor, en esta hora, donde quiera que estén, los presento delante de ti, sabiendo, Señor, que tú estás escuchando en este momento y que tú puedes cambiar todas las cosas en un instante, porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor. En esta hora, Señor, yo envío allá donde ellos estén esta oración, Señor, creyendo con fe de que ellos verán su pequeña nube, Señor, y que escucharé testimonios de lo que tú hiciste, Señor, en este momento. Yo te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Así que gracias a los que se unieron a esta transmisión, gracias a los que estuvieron viendo este video. Te pido que si puedes nos ayudes a compartirlo para que este mensaje pueda llegar a otras personas. Así que Dios les bendiga mucho y nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Dios les bendiga.